Buenas tardes a todas y todos. Soy Nicolás J. Vogt y les doy las gracias a Chile Actores y su Fundación Gestionarte por crear esta maravillosa instancia donde podremos conversar con comediantes y humoristas chilenos y chilenas. Hoy nos tomamos este espacio para invitar a la actriz y comediante Carolina Paulsen. Carolina, haz tu ingreso aquí a este salón virtual. ¿Cómo estás? Hola Nico, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Tú dónde estás ahora como geográficamente hablando? Geográficamente estoy en el comedor de mi casa. Estoy Genial, aquí en la genial. mesa, aquí está el comedor, hay una copa de champán, no, hay la mesa, está el patio atrás, un patio chiquitito que tengo, pero ¿dónde Partir estás aquí. tú, Nico? ¿Tú estás ahí en Valdivia? Estoy en Valdivia, así es. Pero qué hermoso, me Sí. pegáis 20 patadas, sí, Valdivia es hermoso. Sí, de hecho, un par de cuadras más allá donde estoy ya hay lobos marinos, así como ese nivel de cercanía con la costanera Sí, tengo. Sí, 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 yo los he visto, yo los genial. he visto, sí. Bueno, Mándale saludos, Nico. en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Sí. Bueno, quería comenzar más que nada con un poco tus orígenes de alguna manera en la actuación, porque siguiendo un poco la línea de lo que fue tu conversación en el podcast La Pura Verdad, también de Chile Actores, tú mencionaste que en tus inicios tomabas talleres de actuación, actividades extraprogramáticas ligadas a justamente la performance actoral, pero Sí, que habían personajes dramáticos que terminaban causando gracia. Y eso me llamó sí. profundamente la atención. ¿Cómo se daba Qué- eso? Pero me sacaba un 7, ¿eh? No era que pésimo lo hace, es muy comediante. No, era Claro, se buena. reían contigo. Pero es que es verdad, era buena, pero sí causaba gracia. Yo creo que nunca me voy a olvidar un personaje que hice que teníamos que inventar un ejercicio para voz en el Gustavo Mesa, que era que yo agarré uno de los monólogos, o el libro de El niño que enloqueció de amor, Ya, y perfecto. había un monólogo del niño, pero yo lo transformé en una vieja que vivía sola en una casa de 3 pisos. Buena. No me pregunto, pucha, esa época en donde uno crea, que la ha hecho tanto de menos que en la escuela de teatro. Entonces ahí se me ocurrió eso. Y me acuerdo que, claro, que me vestí total, una señora como viuda, y era bueno, sí, me fue súper bien, pero efectivamente en ocasiones, en momentos, mis gestos porque igual la verdad causa risa. Yo creo Claro. que por eso es que me salvé, porque en el fondo me salía como que viera ahí una señora vieja, solterona, no sé, y causé risa. Entonces yo estaba haciendo algo muy fuerte, pero, pero después me fui acostumbrando, que no era malo, que era bueno, era positivo, que era como, le creo todo y me causa gracia en algunas ocasiones, pero eso no quitaba el drama también que le ponía a las cosas. Pero ahí, por ejemplo, en el momento que decidiste empezar a involucrarte mucho más en la actuación, ¿tú tenías desde un primer inicio en mente la comedia como un punto angular o se empezó a dar? No, se empezó a... Es que, mira, una vez una amiga me dijo, tú igual, en tu vida, tú, Carola, eres graciosa, tú en tu vida, como reaccionas de manera muchas veces graciosa. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio había que preparar, siempre estaba, como tú decías, estaba en actividades extraprogramáticas relacionadas con el teatro, y de repente yo con mis amigas que no estaban en teatro, hacíamos sketch, nos juntábamos, hijas de Happening con Ja, hijas del Chincolajote, no sé, pero veníamos eso y nosotros como que en la semana desarrollábamos cosas. Y de repente había que despedir a las de cuarto medio, y yo era chica, habré estado como en sexto básico, séptimo básico, y se me ocurrió hacer como una terapia. Yo era la psicóloga, la psiquiatra y terapia. Y como tampoco había tanto entendimiento, entonces la psicóloga de repente decía cosas nada que ver, que no tenían nada que ver con la psicología y causaba risa, pero era por mi ignorancia. Entonces, como que siempre la chunté a que las cosas, a la ignorancia o a lo que yo pensaba o sea, a lo que no entendía, inventaba palabras, eso resultaba muy gracioso. Y ahí me acuerdo que yo sí, que efectivamente en el colegio hubo ese momento de mucho jolgorio, de estar llena la sala, el aula magna, no sé, la sala, ¿cómo se dice? La sala grande, salón de actos se llama. Eh, y todos cagados de la risa con mi actuación, pero era improvisado. Entonces, claro, yo creo que sí había algo en mí desde nacimiento, que era innato, ¿cachai?
pero yo estudié teatro porque me gusta actuar, la versatilidad en el fondo. Tengo este lado, tengo lo otro, o sea, a mí me gustaba ser versátil hasta el día de hoy. Entonces, claro, pero no pensaba si me voy a dedicar solo a la comedia, no. Igual no deja de llamarme la atención que hayas mencionado a Chincola Jote y el Happening con Ja. Sí. ¿Tú sentías que indirectamente eso te formó o era más que nada como por el gusto y el apego de estarla viendo como espectadora? No me preguntes, Nico, yo creo que sí, que me formó en cierta parte y que tenía que ver algo conmigo, porque a mí me dio mundo también. Ah, perfecto. Me gustaba ese humor y yo siento que hasta el día de hoy es buen humor. Sí, A mí me gustaba ese humor, mucho, tenía que ver conmigo, entonces yo hacía un resumen y lo desarrollaba en el colegio a la semana siguiente, ¿cachai? Era muy loco, pero todo muy no programado, instinto, claro. recreo, divirtámonos, entretengámonos, y yo tenía tres, cuatro amigas que iban conmigo a eso, que no se dedicaron a la actuación, ahora son millonarias, no, que no se dedicaron a la actuación, pero sin embargo siempre me siguen. Ahora con los TikTok de repente hay compañeras de esa época que hacen TikTok conmigo y lo pasamos chancho, pero para ellas era algo lúdico y para mí yo no sabía, pero quizás tenía que ver con mi alma, pues con lo que sentía que era mi misión, no lo sé. Es lindo porque siento que ese camino de alguna manera te llevó eventualmente a trabajar en Mandiola y compañía en su momento. Sí, ¿Cómo te sentiste ahí? precioso. Porque ya el hecho de haber Hoy, visto crecer con Happening con High Day, ser básicamente parte de la oficina, maravilloso. sí, verlo a esos tres, igual eché de menos a las mujeres, lógicamente, Claro. a la Gloria Benavida, a la Maite Montenegro, pero bueno, ellas no estaban, Gloria Benavida y Maite Montenegro no estaban, estaban los hombres. Sí, po. Estaba, bueno, Jorge Pedrero, Fernando Alarcón y Robert, ay, perdón, es que yo soy tan olvidadiza. ¿Cómo se llama? Pues el jefe. Rabani. Eh, Rabani, Eduardo Rabani. Eduardo Rabani. Que yo tengo problemas de memoria, debo confesar. Y la cosa es que nunca me voy a olvidar cuando estábamos parados haciendo, bueno, siempre hubo muy buena energía, siempre hubo mucha colaboración, yo no sé, yo los conocí, ya estaban bien, bastante mayores, eh, entonces, no sé, siempre sentí que eran muy dispuestos a enseñarte, y muy dispuestos quizás a como a colaborar más que a enseñarte, porque tampoco es que se creían no tenían ese ego, eran más bien, les gustaba, gozaban como niños. Entonces, si tenían tips para hacer que ese humor fuera mejor, te los decían. Entonces yo fui súper muy agradecida de ellos, secos, profesionales, nunca me voy a olvidar que estaba en un momento que yo tenía que hacer una escena y les golpeaba el escritorio y les hablaba, porque mi personaje era como Gertrudis, pero renovada, era como Claro. bien feminista, así como que no aguantaba que la pasaran a llevar. Y la cosa es que, y yo en mi mente, mientras estaba grabando, decía, qué impresionante que los sueños se hacen realidad. Como que decía yo, ¿cuántas veces quería estar ahí metida? Y ahora estoy. No, fue uno de mis mejores personajes y uno de mis mejores trabajos. Lo he pasado muy bien y ha sido muy gratificante en especial ese trabajo. Algo que comentaba, porque igual debo transparentar que yo le conté a mi mamá que te iba a entrevistar, mi mamá quedó Ya, fascinada porque te encuentra así como una seca y claro, me hizo ya notar algo estamos en bien. eso. Ya estamos Es en que, esa, Nico, que me dicen, mi mamá te quiere. o sea, yo también, pero el hecho de que ella me dijo así como, no, vas a entrevistar a la Carola, no. Y de hecho, lo que me hizo notar, y claro, tú has pasado por Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, y eres básicamente como que siempre de alguna manera has estado muy metida en roles cómicos, como mencionábamos delante, pero igual hay un rol que me gustaría destacar, fuera un poco de lo que podría ser la interpretación actoral, que es cuando estabas en Perros de la Calle, en Chilevisión. Ahí tú Ah, hacías sí, esa notera de las entrevistas de Plaza Italia hacia arriba y hacia abajo. Igual sí. era muy buena esa radiografía cómica, rápida y muchas veces cruda del Chile actual y que sigue Sí. siendo cada vez más pertinente. ¿Cómo fue para ti el paso en ese programa? Oye, a ver, ¿cómo te lo digo? O sea, evidentemente hablé con el director, que era Mauricio Betzler,
me comentó acerca de esto y me morí de susto, porque en el fondo dije, qué notera, así como casi se Sí, po. cusé, pensé, muy expuesto, hay que ser muy rápida. Yo debo confesar que yo, rapidez, así, pa, que se me ocurra la talla ahí mismo, no. Yo a lo mejor soy buena intérprete, tengo gracia, pero me cuesta esta cosa como de reaccionar. Me daba mucho susto el hecho de estar expuesta y a una respuesta rápida y también la información actual, la Claro, actualidad política, que por lo general yo no pesco, no pescaba mucho, cuando me tocan programas así diarios y hay que estar actual, claro, pesco totalmente, pero a veces como que evado, que es necesario a veces, ¿no? Entonces, acá era como estar bien informada y fue uno de los grandes desafíos que me ha tocado pues, en la vida, sí, desafío y de decir, vamos, valiente, gózala, vamos, confianza, démosle. Y justamente esa nota fue también improvisada, o sea, no improvisada, se quiso hacer eso, pero improvisadamente en el sentido de lo que nos íbamos a encontrar. claro, ¿Cachai? Como, claro. como que no había una sensación de ya, hagamos esto porque las diferencias son súper grandes y nos vamos a reír mucho. No existía esa conciencia. Era como, hagamos esto, a ver qué tal los chiquillos que están haciendo la PSU acá y lo otro. Ya, por lo menos para mí. No existía esa mentalidad como de lo que me iba a esperar. Yo iba y hacía lo que tenía que hacer nomás, muy improvisadamente, vuelvo a reiterar. Y, y ahí primero fuimos a Maipú y después fuimos a Vitacura. Y después que me vine de Vitacura, yo quedé mal. Así ahí me di cuenta, acá como la reflexión final. Como que dije, wow. Oh, porque si lo hubiese hecho al revés, quizás yo que soy buenita, porque soy igual inocente y buena, así, quizás le hubiese puesto algún peso a los de Maipú. Cuando Claro. preguntaba qué vas a hacer de vacaciones, cuando preguntaba quién te va a pagar el instituto, todo eso si yo hubiese venido de Vitacura, yo quizás le pongo un peso que lo bueno es que no existió, ¿cachai? Que fue súper neutro, Sí. porque también la diferencia fue gigantesca y me estaba dando cuenta en ese minuto tan grande la diferencia, o sea, y tan asumidos que estaban los otros también, o sea, como, sí, fue súper improvisado, pero a la vez súper también muy gratificante como ese otro ámbito de la comunicación, haberla probado. Otra cosa que comentaba también con mi mamá, que ella encontró muy buena tu rutina en el Festival La Fiesta de Chile, Ay, la, ¿en serio le la de gustó? comedia. Sí, le gustó mucho. Y de hecho tengo varias dudas al respecto en el tema de la construcción de esta rutina, porque ella me decía, oye, encuentro muy bacán que ella haya pasado, desde su visión, desde la actuación al stand-up. Pero yo recordaba que tú estuviste en el Club de la Comedia como invitada hace mucho Sí, tiempo. Hiciste una rutina donde hablabas como del hombre indicado y que terminabas siendo como Claudio Borghi, por ese tiempo estaba como todo el tema de la selección, y sí, hablabas que algo que me marcó mucho porque tenías toda esta teoría de que el fútbol era cosa de hombres. Y ahí como sí, que po. hablabas mucho, juegos de la masculinidad y todo eso. ¿Recuerdas cómo fue como esa invitación al Club de la Comedia y todo eso? Porque igual creo que fue Mira, una vez. Nico, hay algo anterior a eso, hay algo ¿Ya? anterior a eso. Yo comencé en la tele, se podría decir, así como fijo, en el SCA, en Ah, Vía ¿verdad, X, po? ¿Verdad, en po? Sociedad de Comediantes Anónimos. Eso dio Eh, pie al cuando se Club de la Comedia, de alguna Cuando se manera. fueron, el previo, sí, yo fui, y cuando se fueron los chiquillos al Club de la Comedia, quedó toda esa gente, o sea, quedó ese cupo y había que llenarlo. Y ahí entramos Jorge Alís, entró el Francho, León Murillo después, estaba Francho, Jorge Alís al principio, yo, la Carola Sotomayor, la Diana, y un hombre me está faltando, Héctor también, el Héctor. Y después también fue el León Murillo, y ya después se fueron cambiando, pero en la primera temporada, después de los clásicos, digamos, Claro. me tocó estar ahí y ahí empecé a hacer monólogos de 5 minutos. Yo hacía 5 monólogos en una semana y los preparaba. Y entre medio, es justo ese monólogo que tú me estás diciendo del fútbol, en esa época, que no me acuerdo qué año es, en esa época, el que era director me ayudaba también, era guionista también, y me dio
esta como premisa, sí, y me ayudó un poco a escribirlo, que tenía que ver con el fútbol es cosa de hombres. Y ese lo fui adaptando, 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 adaptando. Cuando me invitaron ahí lo hice, le inventé unos chistes que me dio Pedro Ruminot, que eran súper buenos. Buena. Después, por ejemplo, bueno, me pasó lo del cáncer, León Murillo me ayudó y yo quise hacer un unipersonal que tuviera stand-up. Y en este stand-up, obviamente que unimos eso con respecto a mi hijo. Y Ah, también, perfecto. y tenía que renovarse, porque ya ese chiste era como burlarse un poco del hombre afeminado, que ahora ya Claro, no, po, claro, claro. que ahora ya no encaja. Entonces había que irle cambiando, pasaba el tiempo y había que cambiarle la forma de cómo contar ese chiste. Y así empezamos a agregarle muchas cosas más con León cuando hicimos Mamá Mía, pero mis inicios fueron en el SCA. Perfecto. Sí, justamente quería hablar de Mamma Mía, porque Mamma Sí, Mía marcó mucho, eso fue el año 2014, si no me falla la memoria, que partió más o sí, menos. pues, 2014, sí. Claro, y ahí tú mencionaste que lo hiciste con ayuda de León Murillo, pero mi duda es si es que lo que se vio en la fiesta de Chile fue una adaptación un poco de eso, porque lo que tengo entendido, que lo actualizaste justo a Juan Pablo López y la Pamela Leiva. Sí, sí. Oye, bien, Nico, porque sí, porque primero, este monólogo yo lo tengo porque es parte de mi vida del cáncer, básicamente, Claro, lo mantengo, ¿ya? Porque la vida de stand-up, básicamente, dejé de hacerlo, dejé de escribir, no quise hacer más stand-up. Pero, sin embargo, este yo lo conservo porque tiene que ver con casi una charla, pero cómica, o sea, o lo puedo acoplar desde un stand-up con charla incluida porque sirve y tiene referencia a lo que viví con el cáncer y con mi cuerpo. Lo que cual, ¿para qué lo voy a botar al tarro de la basura si pucha, claro. todavía puede ser súper útil, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que los primeros cambios los hice con la Pamela Leiva, porque me habían invitado a Quilicura. Y en Quilicura yo pensaba que iba a haber 100 personas, estaba lleno el lugar, iba a tocar la Denise Rosenthal, y yo no lo podía creer porque eran puros jóvenes. Y yo decía, oh, Dios mío, bueno, me fue súper bien, fue súper bonito, Buena. eh, fue súper lindo. Luego de eso, seguí cambiándolo. Cuando me invitan a TVN a hacer este monólogo, no quise mucho, porque dije, pero si este lo llevo haciendo toda mi vida, no toda mi vida, pero desde que me dio cáncer y todo, entonces dije, pucha, pero igual sería bonito. Y después pensé, dije, igual sería lindo, porque así se termina el ciclo. Lo tomé como súper metafísicamente hablando. Así termino el ciclo de este momento que creé esto y todo. Pero sin embargo, igual como que no siempre lo terminas del todo. Porque como te Claro. digo, como es un tema en común a muchas mujeres y sobre todo en el mes del cáncer de mama, es muy útil también transformar el dolor en humor, que lo voy a seguir conservando siempre y quizás lo renuevo desde ahí. Pero eso es como con ese me quedé, digamos. ¿No? Y además siento que es muy lindo el hecho de alguna manera, en torno a las vivencias, que surja la necesidad del crear y del desarrollar una historia que, como tú bien decías, muchas personas pueden empatizar. Que creo que igual te debe haber pasado mucho con tu libro, que es ¿Y por qué a mí no? Ese Sí, libro lo lanzaste hace 4 años, 2019 fue, ¿cierto? sí, fue en el estallido, un poquito antes del estallido social. Perfecto. Y ahora que ya han pasado como 3, 4 años aproximadamente, ¿cómo te sientes luego de haberte liberado al menos como en la pluma? Porque igual de alguna manera es como si tú le dedicaras un unipersonal de alguna manera a una persona que va decidiendo a su propio ritmo cómo lo va leyendo, no, no depende de tu performance, de tu cuerpo, de tus expresiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, alucinante porque, bueno, fue una gran terapia ser mamá mía, ya, porque efectivamente transformaba todo esto crudo a algo bastante positivo, como que me sentía bastante ave fénix, pero para cuando escribí el libro tenía que ver con una necesidad de crear. En ese momento estaba en un momento medio muerto de crear, de comunicar, y como que dije, bueno, necesito empezar a armar algo. Y todavía tenía esto,
esto muy reciente y que a veces uno cree que soluciona las cosas, pero psicológicamente hablando hace súper bien también contarte tu historia para poder encontrarte nuevamente contigo y entender qué cosas realmente te hicieron daño y no las quieres repetir y otras que estás agradecida o agradecido y que quieres y que te mantienen vivo y también cuando uno está más o menos mal y qué sé yo, uno mira para atrás dónde estabas hasta ahora y ahí uno también se alegra y empieza a pensar positivo. Porque francamente, o sea, yo soy súper optimista, pero tengo momentos de mierda también, como todos, como ¿cachai? todos. Y en este momento de mierda, digamos, quise meterme en la mierda misma que tenía que ver con mi infancia y entender por qué me dio cáncer de mama. Pero eso es súper personal, porque no tiene que ver con que todos los pacientes tienen que escribir un Claro, libro para entender. No, es súper, súper personal. Yo quería entender en qué minuto me abandoné, pero porque yo sentí que fue un abandono, sin castigarme, sin el reproche, sino que simplemente a ver qué pasó, por qué me disocié, qué sucedió acá. Porque convengamos, Nico, que yo me demoré muchísimo en ir al doctor a verme el poroto. Yo me sentía el poroto y no me iba a ver. Entonces, desde ahí, desde ese poco autocuidado. Y fue maravilloso, porque evidentemente yo igual soy bien cineasta para escribir, me di cuenta. Me gusta como por escena, me gusta sentir que estoy contando una película. Entonces, fue alucinante. Entré en un viaje y hubo una parte donde me detuve por lo menos un mes y tuve que empezar a investigar y a preguntarle a mis amigas, que era el tema amoroso, amoroso de ah, pareja. sí, Ahí me detuve. Ahí como que dije, no sé qué escribir acá. A ver. Y dejé esperar así como para que cantara también todo lo otro que había escrito, con relaciones de familia, sobre todo mi papá y mi mamá. Pero eso, sí, o sea, yo lo recomiendo siempre que lo hagan, pero me vi que no me costaba y me veía a veces escribiendo, porque lo hacía en el computador, escribiendo y me corrían las lágrimas, me corrían las lágrimas porque me daba cuenta ahí mismo de chica qué me había pasado cuando mi padre, por ejemplo, lo vi llorar en una hamaca. ¿Qué había yo sentido internamente cuando veo a mi padre y yo teniendo 2 años? O sea, o 3 años, no sé, pero me refiero que es entrar de una forma súper sana a tu mierda. claro. ¿Cachai? Gracias a este libro, ¿te llegó feedback de personas que estuvieron en situaciones similares a ti? Sí, ¿Y hasta el qué día de tal hoy. eso? Porque obviamente pienso que es como tanto lo que sea como una obra de teatro, incluso lo mismo de Perros de la Calle y el hecho de hacer stand-up, el feedback inmediato, sonrisas y aplausos. Pero ya Sí, pues. esto es derechamente mucho más de la guata, por así decirlo, y de la empatía. ¿Qué tipo de comentarios recibías en base a eso? Sí, hasta el día de hoy me agradecen. A ver, como que los comentarios en el fondo son qué manera de sentir que a veces tenemos vivencias parecidas y qué bueno haberte leído para sentir que no estaba sola, cosas así. ¿Cachai? Onda, que no estoy sola, que sentimos a veces parecido, que tomamos decisiones parecidas. em, Otras personas que se han alegrado muchísimo, qué manera de reír y llorar, me han dicho. De repente me río porque tus locuras, así como diciendo, ah, la Carola que cuenta estas cosas, y de Claro, repente me atrapas y me pongo a llorar porque empatizo con tu dolor. Entonces son cosas que uno dice, wow, uno es capaz igual de llevar, ¿cómo se dice?, de hacer forma a una creación que sea para todo el mundo, o sea, que sea universal, que claro. no, ¿me entiendes? Que pueda llegar a tu corazón, no sé. Eh, lo eh, Cosas así me pasaron y me pasan hasta el día de hoy, agradeciéndome, que también les dan ánimo, energía. También dicen, me voy a empezar a escribir al tiro un libro o mi Ah, qué diario o lo que buena, sea. qué buena, Sí, como motivadora, sí, muy bonito. qué bien, qué bien. Y volviendo un poco a lo que mencionaba adelante, el hecho de pasar desde este texto, de lo que venía evolucionando desde Mamma Mía, y ya presentar esto en un público sumamente masivo en la fiesta de Chile, con un humor observacional, hablabas de experiencias de pubertad, autoconocimiento corporal entre mujeres, amor propio. em, Tú dijiste ahora
que de alguna manera le estás dando un poco un cierre a esto. Pero Mm. eventualmente, ¿te gustaría seguir haciendo stand-up o de alguna manera estar involucrada como en una comedia más, comedia de pie, como le dicen algunos, que es la traducción directa? Comedia Como, de pie, así como stand-up. claro, claro, Em, Mira, hace tiempo que no lo he hecho, que no me animo porque el stand-up es estar reflexionando constantemente sí, y ser un poquito malulo. claro, Ser claro, un poquito malo, ¿cachai? Y yo por lo general soy bien inocente. Entonces sí, hace años atrás cuando hacía mucho monólogo en el SCA y todo, en el Cachafá, eh, estaba con esa energía. Esta energía que tengo ahora es justamente, tengo mi stand-up chiquitito que es el Mamma Mía, que lo dejé ya no solo como unipersonal, lo dejé simplemente como un stand-up para poder compartirlo cuando se pueda, digamos. Em, pero la verdad es que si tú me preguntas, Nico, ahora yo quiero crear personajes. Yo amo actuar y me encanta saber y poder demostrar, más que demostrar, utilizar, ocupar los distintos colores que tengo, ya sea la comedia, ya sea la tristeza, el susto, el drama, la rareza, lo que podáis imaginar en el ser humano. Me encanta, por ejemplo, el cine argentino, me encanta la ficción argentina, porque complementa justamente todo eso que tiene el ser humano. claro. Eh, Ahora, independientemente, si tú me decís, oye, ¿quieres hacer una película contemplativa? Feliz, porque soy sensible, porque me gusta interpretar. Entonces tú me decís, oye, pero te tiráis a la comedia, al stand-up. Yo siento que por ahora no me llama la atención, no me llama la atención, pero sin embargo, una buena obra de teatro que tenga comedia exquisita, eh, yo sí, claro, mientras sea profesional, mientras estemos pasando los chanchos y demos y conmovamos, comuniquemos, reflexionemos, yo feliz, porque justamente lo que me motiva es ser la intérprete. Pensando en tus recientes interpretaciones, justamente hay un rol que me gustaría abordar que creo que ¿Mm? lamentablemente no se ha conversado mucho, porque yo lo encontré increíble, que fue el proyecto Golpe a Golpe, de Diego Ah, Cumplido. Golpe a Golpe, para quienes no saben, es una serie, ¿cuántas temporadas? ¿17 temporadas más o menos? 17 17 temporadas. 17 temporadas. Sí, estuvo más o menos perdida, fue encontrada el año pasado. Y había una actriz muy parecida a ti en ese, Sí, en y ese programa. Actuó con Sí. Cantinflas ella, es mi tía abuela. ¿Cómo fue el acercamiento de Diego Cumplido hacia ti con todo ese rol? Porque Oye, increíble el maravilloso. proyecto. Es uno de los proyectos últimos que he hecho que eso me llena el alma, me llena el alma porque son realmente genios. Diego es un genio, igual que Lucas Engel, que es el productor, son Sí, cabros jóvenes, pucha, súper comprometidos y la verdad es que la creación así por las nubes, buenísimo. Eh, entonces, claro, me dijeron, mira, vamos a hacer esto y yo encontré una locura tan inteligente, una locura, o sea, como se podría decir como un proyecto tan bizarro y a la vez tan lúcido eh, y ambicioso. y ambicioso. O sea, es que más que ambicioso es abordar desde qué otro lado podemos abordar también esa historia de Chile tan triste, Claro, tan abusadora. claro. Podemos ahondar, podemos abordarlo desde la comedia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no es algo, no es algo simple, no es algo burdo, no es el chiste por el chiste. Así es. Tenía un trasfondo importante. Por eso es que los encuentro genios, porque eso, hacer una simpleza de esa forma no es fácil. Bueno, Eh, ¿podrías contarle a nuestros auditores de qué se trata Golpe a Golpe para quienes no tuvieron la oportunidad de ir a Matucana 100? Oye, sí, Golpe a Golpe es un proyecto, porque no quiere decir un proyecto en el cual, a ver, ¿cómo les digo? Es un sitcom, es un sitcom de 1973 que duró 17 temporadas. La familia Pinochet,
Ugarte, o sea, sí, pues la Lucía, la familia Pinochet y Iriart, Augusto Pinochet, Lucía Iriart y los dos hijos, los dos, primero los dos mayores, tenían su casa, ¿cierto? Y que no sé cómo contarlo así resumidamente, y estaba el fantasma en la casa, había un fantasma adorable, porque es en forma de un muñequito muy bien hecho, muy prolijo, que era Salvador Allende. Entonces yo te cuento esto, tú puedes decir, ¿qué? Pero, bueno, funcionaba perfecto, porque tenía que Funciona ver muy con bien. que, sí, porque tenía que ver con que justamente esta familia estaba recién tomando esta, de Chile, digamos, después de la Junta de Gobierno, se tomó Chile Pinochet cómo era la vida cotidiana de ellos, con el fantasma de Allende, por supuesto, en su casa, en donde hacía muchas, muchas travesuras, pero desde un humor súper ochentero y bien naif, un humor como Alf. ¿Te acuerdas de Alf, Claro, Nico? por supuesto. Claro, como esa forma era como un humor bastante, bastante tranquilo, o sea, ¿cómo decirlo? Blanco, un humor Claro. blanco, De, pero de, a la vez, claro, había un trasfondo, pero que solo tienen que verlo, porque solo con claro. eso a ti te pasaban cosas encontradas y, y por qué no habría que hacer algo así, De, digámoslo. O sea, de, de hecho, conversé con Diego Cumplido para el Clinic en su momento mm, y hablaba de cómo Germán Pinilla, que es quien interpreta a sí, Pinochet, él, súper bien, Germán, no, increíble, increíble. espectacular. Y de hecho, creo que la instrucción que le dio que era así como 2 tercios Pinochet, 1 tercio el profesor Rosa. Y se siente esa energía, como esa energía así Sí, como caótica, ridícula. sí, Es una gran sátira y de hecho una eh, gran sátira, tú lo has dicho, es eso una, es es. una, es una tremenda sátira y me llama muchísimo la atención, obviamente, el formato que decidieron ocupar, como de objetos encontrados, que se encontraban clips de esta serie y todo eso. Y eso a la vez me lleva a reflexionar a algo que me gustaría preguntarte a ti. De alguna manera, ¿qué comedia en el amplio rango te gustaría empezar a ver en Chile? Puede ser en stand-up, en series, en películas, porque lo que me pasó con Golpe a Golpe es que algo que nunca había visto en Chile. Ni siquiera en la lógica de la temática, sino más que nada en la forma, en las Sí, sensibilidades que tocaba, en el juego de que sea como una experiencia que uno tenía que ir a Matucana sin a vivirla y todo eso. Bueno, igual hay sí. clips online para quienes están interesados, pero no deja de llamarme la atención eso, como qué tipo de comedia te gustaría ver a ti que quizás no se haya visto en Chile. Ay, qué tipo de comedia. A ver, es que yo creo que Diego tenía muchísimos más referentes ochenteros que yo, porque yo era como que me dediqué a hacer lo propio, porque a todo esto yo hice Lucy Iriart, hay que decir, Ah, claro. hay que decirlo. O sea, mi tía abuela era Lucy Iriart. Eh, Y claro, desde un libro, desde lo que me hacía desde lo que me hacía sentido, desde ciertos sitcoms que yo veía. Pero si tú me preguntas así, derecho, ¿qué, qué comedia me gustaría ver? A mí, por ejemplo, algo que no se ha podido dar acá, eh, independientemente que no tiene que ver mucho con el género teatral o ficción, son estos late que tienen que ver con el juego, con el invitado, con las diferentes formas que podéis hacer con los músicos, como mezclar la música Ah, con el perfecto. humor, Como Jimmy mezclar la Fallon, Jimmy música con el Kimmel. humor. Jimmy Fallon, esa onda que en el fondo se puede peluciar con millones de recursos. Ya no solo el stand-up con el comediante parado, ¿cierto? Y no solo el sitcom con la familia o con la casa ahí, sino que también desarrollar algo con músicos, porque los músicos son tremendos improvisadores. Entonces, si tú me preguntas como que ahora, porque se me viene a la mente, me Claro. gustaría ver un tipo de humor, comedia, donde se pueda ligar también lo musical. Es muy bueno el cruce que tiene la música y la comedia, siempre lo he sentido. Y un espacio en donde creo que estos últimos años se ha desarrollado mucho este aspecto y que uno lo puede Sí,
realizar de una manera muy rápida y que yo sé que tú lo has hecho, es TikTok. Y quería preguntarte Sí. cómo fue ese salto a esta nueva tecnología, porque a todos nos tomó por sorpresa. Para mí TikTok sigue siendo como algo que cada vez se desenvuelve más rápido. La inteligencia de ese algoritmo, cómo le muestra a uno lo que le gusta. ¿Qué ha sido para ti entrar a TikTok y darlo todo? Porque eso creo que estás haciendo, dándolo todo. Oye, lo di todo para pandemia. Lo di todo para pandemia. De verdad que por eso te digo que yo llevo en mi sangre, yo nací con esta sensación de poder entretenerme y jugar sola, sola. Debo decir, porque cuando chica hacía de profesora y ponía en las camas, me acuerdo, los cuadernos y eran mis alumnos. O sea, hay una sensación constante que no se me ha ido y ojalá que nunca se me vaya, que es el jugar conmigo misma cuando estoy sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasó con TikTok? Que pandemia, yo quería entender el TikTok porque antes, ¿te acordás que existía el Dubs Match, algo así, que era Así, po. parecido? Sí. Ya, y aquí no entendía mucho, pero la necesidad hace que uno entienda. Uno entienda por la sexta vez que empezáis a decir, pero ¿dónde salen los sonidos? Ah, ya, y este video, ah, ya, ¿y cómo se hace? Ya, y empezáis a entender cómo funciona, primero que nada. Eso ya me llevó un día entero. Y después ya los otros, entendiendo cómo funcionaba, me fui en la bola absoluta y incluía a mi mamá de repente, mi mamá estaba en ese momento conmigo viviendo, entonces era como muy, pasemos el día sin amargarse, porque si no, me tiro por el balcón, o sea, me refiero a que estábamos sin pega también, había trabajo a través de las redes sociales, o sea, como este teatro online que existía, que Claro. los hice también, pero yo era feliz cuando terminaba de hacer el almuerzo, el aseo, todo, llegaba y me ponía y empezaba a hacer estos TikTok que me rayaban porque lo que más me gustaba era interpretar las voces, porque diferentes voces, por diferentes Sí, po. memes, voces chilenas, voces venezolanas, mexicanas, gringos, lo que sea. Entonces, ¿cómo habla cómo es esta señora o cómo es este hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo habla? Dependiendo de la sonoridad. Y eso me encantó y lo hice mucho y me fue súper bien porque los empecé a subir a Instagram y realmente a la gente me lo agradeció hasta el día de hoy. Estaba pensando igual en algo que decías de cómo TikTok de alguna manera era como un escape escénico de alguna manera en pandemia. Y en base a Sí. esto mismo quería preguntarte cómo fue después el regreso, que fue muy paulatino, a los teatros, porque hubo un momento que los teatros tenían todos los asientos separados, de un asiento, de dos asientos. ¿Cómo fue ese salto gradual desde el escenario? Porque obviamente uno como espectador más que nada, igual era raro, pero ¿cómo era para ustedes desde los escenarios? A mí, por ejemplo, me pasó algo muy bonito que yo siempre quise actuar en el Teatro Nacional y justo se estaba preparando un proyecto que era la trilogía, la última obra de la trilogía de Alejandro Sivekin, para en la música. Y esta vez estaba dirigida por Cristian Plana, protagonizada por la Cata Saavedra, ¿ya? Y yo hice la que venía anteriormente, que era Todos mienten y se van, que hacía un personaje ahí que era la dueña de un café, ya que esa la dirigió Alejandro Goich. Entonces, cuando se hizo la tercera, Cristian me llamó para que siguiera haciendo porque ese personaje seguía, que era la dueña del café. Y tú comprenderás que era en el Teatro Antonio Vara, era con Cristian Plan, con la Cata Saavedra, que nunca nos había tocado en el mismo plató, digamos, en el mismo escenario. Entonces yo estaba en llamas, porque realmente volver al teatro de esa forma era como lo que también había querido. Entonces, al principio estábamos dudosos porque ensayábamos a través del Zoom y no sabíamos si íbamos a lograr hacerlo presencial. Estábamos en la duda, era justo cuando se daban los permisos o no se daban. Y efectivamente, con mucha reunión, con ¿cómo se llaman los que ven, los doctores que ven como las infecciones? Que estaban muy ahí atentos a si nos Como el daba tema del para, COVID y eso. sí, para el COVID, cómo eran los, pucha, que es una práctica, es una especialización
pucha, no me acuerdo, pero bueno. No es como bacteriólogos, nada que ver, ¿cierto? No, no, era otro, pero no importa, no Suena bien importa, al hacía menos. lo mismo. Pero con esa información nosotros estábamos siempre al día, porque eran de la Chile también, Antonio Varas de la Chile, entonces Ah, aportaban ellos, perfecto, perfecto. ¿cachai? Aportaban a decir, sí, sabéis que estamos bien y qué sé yo. La cosa es que fuimos la primera obra, si es que la primera que llegó a presencial, después del estallido social, si es que no me equivoco. O sea, del estallido social, de la pandemia. Todo fue muy junto, Sí, de la pandemia. Entonces, ahí me acuerdo que lo hicimos con mitad de público, o sea, con 50% o 60%, si no me equivoco, de presencialidad. Y yo cuando llegué así, ya me tiré al escenario, lo abracé, pensé en un momento que a lo mejor fregábamos, porque ahí sí que el teatro fregaba, porque si no nos podemos juntar. claro, ¿Cómo lo haces? ¿Ya? El online nada que ver, es otra cosa, claro. es otra cosa. Entonces, no, yo llegué, abracé el escenario, fue hermoso, y fue histórico. Sí, no, totalmente. Y para quienes quieran saber un poco de qué ha sido tu 2023, ¿cómo podrías resumir estando ya en mayo? ¿Cómo va tu año? ¿Y qué año, ah? Hay que decirlo, ¿qué año? Sí, cierto. A mí también me pareció un 2023 pesadito. Sí, Sí, ha sido pesadito este año. una Pero sin mochila. embargo, sí, sí. Y como de, claro, no sé. Yo te podría decir que también soy afortunada porque estuve haciendo radio, pero me parece que antes del 2023. Y una amiga, que tengo amigas preciosas, una de ellas es Begoña Basauri, eh, me ofreció, o sea, me sugirió con la radio romántica. Entonces, y quedé ahí, pues, porque mientras ella está con su prenatal, postnatal, me dio esta pega suya de ser locutora de la radio romántica en su programa. Y la verdad es que todo el 2023 he estado en radio. Ya estamos en mayo y voy a seguir un par de meses más. Y la verdad es que es alucinante. Y también es otro desafío porque había estado en la radio activa, pero con dos compañeros más y con una pauta muy piola. Acá no, acá tú tienes que hacerte tu pauta, acá tú constantemente tienes que estar hablando de la actualidad, bueno, de cosas también, evidentemente, mi lado lúdico siempre me lo piden, Claro, así como esta cosa mía por innato, digamos, que tampoco es que te haga un chiste por cada nota, no, claro. simplemente, claro, mi forma de ser y cómo abordo algunas noticias y todo. También me pongo bien seria. Eh, entonces, nada, si tú me dices, ha sido un año difícil en términos también familiares, con mi madre, que está bien y todo, pero tuvimos más o menos, en el sentido de salud de ella. Entonces, ha sido difícil, pero afortunada, porque sigo en las comunicaciones y yo no le hago asco a los desafíos que tienen que ver con algo que me guste, lógicamente. O sea, si me cacháis lo que me pasó, por ejemplo, ahí en Perros de la Calle, démosle. Y aquí en la radio, démosle. Y Claro, como viene un vértigo, pero me gusta porque ahora empecé toda asustada, muerta de susto y todo, pero ahora resulta que llego, falta poquito para que empiece mi programa y yo ya tengo todo listo, como que empiezas a dominar, a tener más herramientas. Y eso es súper satisfactorio ver cómo vas adquiriendo herramientas y no te das cuenta. Entonces, también es un año agradecido, soy agradecida también. Me gusta entrar también desde otros lados, la comunicación y todo se podría decir, esta forma que tengo de poder expresarme. volviendo a algo que mencionabas tú, disculpa, al inicio, hablabas de tu búsqueda constante de ser versátil. Y Sí. dentro de estas mismas herramientas que tú estás mencionando que vas adquiriendo, ¿qué herramienta te gustaría adquirir prontamente? ¿O cuál sientes que te falta? Como algún anhelo comunicacional, no sé. Así comunicacional. No, yo te diría que tengo ganas es que yo siempre tengo ganas de actuar. Yo siempre tengo ganas de actuar y yo creo que a casi todos los actores les pasa. Nos gusta esta profesión, este oficio.
Si tú me preguntas así como en específico, como desde la actuación o desde otro lado de la comunicación, Nico. Em, yo creo que, claro, así como a partir de la actuación y la performance, pensando que has estado en teatro, en cine, televisión, ¿qué arista te gustaría explorar? Quizá Eh, bueno, fuiste Pandora, una de las integrantes de Pandora. sí, po. No, a mí lo que me gustaría, pero así me encantaría, pero cero posibilidad, es ser excelente bailarina. Pero cero posibilidad, ¿Pero por porque qué? ya no me dan los huesos ni el músculo, ni la elongación. Yo, por ejemplo, si tú me ponías en una pista de baile a bailar, yo te bailo precioso, pero anda a hacerme una coreografía. No doy, no. Admiro, y una vez me preguntaron, ¿qué admiras en esta vida que no puede ser? Admiro las bailarinas. Es como que, wow, bailar, manejar el cuerpo como pluma, lo encuentro de verdad que es una de las cosas que yo te digo, Nico, igual yo sé que la mente es más poderosa, o sea, Claro. podemos salvarnos de la muerte con la mente, de repente estoy leyendo Joe Dispensa, todo lo que tiene que ver con la metafísica y todo, sí, pero te lo digo así como honestamente, ser bailarina, yo creo que ya en este plan, en esta vida, en esta vida no fui. Lo que admiro profundamente y me encantaría, pero así como algo relacionado con algo que podría ser, no sé, fíjate, no se me ocurre. También seguir haciendo como charlas, aprender como estas charlas TED que son cortitas que no lo he hecho. Sí. Quizás eso me falta, tener ese aprendizaje de charlas TED, como de, la licencia de poder en 15 minutos abordar todo lo que ha sido mi vida y poder aportar desde ahí. Eso podría ser. Bueno, igual hiciste una en Puerto de Ideas, po, ¿o no? Como una de Eh, comedia entre medio. Sí, pero esa fue con un químico seco, un físico seco que estaba viendo las partículas, las mini partículas, micropartículas de oro que podían sanar el cáncer. Wow. Era un científico chileno que estaba en eso y vino para mi casa, me explicó todo para poder, ¿de dónde sacamos chiste con esta teoría, ¿cachai? Claro, claro. Con esta investigación. Y ahí hicimos algunos y qué sé yo, pero claro, pero fue como a raíz de esa investigación, como era Puerto Idea, era totalmente científico y era a raíz de la investigación de ese científico chileno acerca de las micropartículas de oro. Genial. Oye, querida Caro, se nos pasó el tiempo volando. Ya Mm. debo empezar a cerrar esta hermosa conversación y agradecerte, por supuesto, que hayas aceptado. Estuvo muy lindo todo. Y a la vez agradecerle al público, todas las personas que nos escucharon, ya sea en Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, OnlyFans, como quieren que hayan llegado a esto, lo bueno es que Ah, llegaron. Eso es lo importante. Así que nuevamente, Caro, muchas gracias por estar acá y espero gracias. vernos pronto, eventualmente en la presencialidad, quizá en Valdivia, quién sabe, nunca se Oye, sabe. sí, pues Nico, yo feliz yendo a Valdivia nuevamente. Y si no te vienes para acá y tú me echas un llamadito nomás y nos tomamos un helado. Ah, Acá en la esquina maravilloso. hay unos helados exquisitos. Perfecto, ahí sale su canje, nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se Ya, sabe. que estés bien, Caro, y a la vez Gracias, me Nico. despido de los auditores. Cuídense mucho y atentos a las redes de Chile Actores y la Fundación Gestión Arte. Adiós. Chao, chao.